Mi árbol genealógico comienza en el año 1938, por el cual voy a realizar un recorrido en la historia sociopolítica y educativa de Argentina, enfocándome en cómo los cambios de gobierno, las tensiones ideológicas y las crisis económicas moldearon al sistema, especialmente en lo que respecta a la laicidad y al acceso a la educación. Es un periodo que se caracteriza por la asunción de un gobierno fraudulento. Tiene como presidente a Ortiz y como vice a Castillo. En ese gobierno se presenta un proyecto de inspiración laica y de carácter federal en el cual se prescribía que la enseñanza religiosa debía abarcar todos los cultos e impartirse en el establecimiento escolar antes o después del horario de clase, pero no durante el mismo. Se resalta el fraude electoral, el conservadurismo y el cuestionamiento a la democracia liberal, lo que se traduce en un sistema educativo que refleja y perpetúa las desigualdades sociales. Tras la Segunda Guerra Mundial y la consolidación del estado de bienestar, se produce una reformulación global del derecho a la educación, pasando de ser una prerrogativa individual a ser reconocida como un derecho social fundamental en nuestra historia. Existe una gran influencia de la Iglesia Católica y el cuestionamiento de la laicidad. A pesar de la Ley 1420 de educación laica, gratuita y obligatoria, la Iglesia Católica gana una influencia significativa en la política y en la educación argentina durante este periodo. Busca reintroducir la enseñanza religiosa en las escuelas públicas y culmina con el decreto 18411, que modifica la Ley 1420, eliminando su carácter laico e imponiendo la enseñanza religiosa católica, lo que lleva a la purga de maestros que ellos consideraban indeseables para formar buenos argentinos. En la década del 30 hubo una gran dificultad en la finalización del nivel primario en los argentinos. Eso se debe a varios factores. Se subraya que la necesidad económica familiar y el contexto sociopolítico de la época, el impacto a la Gran Depresión de 1920, la pobreza, el desempleo, el trabajo infantil aceptado, fueron las principales razones por las cuales muchas personas nacidas en las décadas del 30 no pudieron finalizar sus estudios primarios, a pesar de la existencia de la Ley 1420. Con la llegada de Perón, la educación se convierte en un pilar fundamental de su proyecto político y social, inicialmente otorgando subsidios a las escuelas católicas y elevando el decreto 1943 a la ley nacional. Sin embargo, el peronismo busca peronizar los contenidos curriculares y promueve una cristiandad peronista, lo que erosiona los vínculos con la iglesia. A pesar de estas tensiones, el presupuesto educativo se cuadriplica y la oferta educativa se expande en todos los niveles. El periodo peronista se destaca por acontecimientos muy importantes, como la creación de la Universidad Obrera, que hoy es la UTN, orientada a la formación técnica para la industrialización, y la reforma constitucional de 1949, que incluye a la educación como un derecho social. Finalmente, la Ley Orgánica de Universidades, que profundiza la nacionalización y centralización educativa. A modo de cierre, este periodo que incluye esta generación es de profundos cambios y contradicciones en la educación argentina, marcada por las tensiones entre laicidad y religiosidad, la evolución hacia el reconocimiento de la educación como derecho social y un significativo impulso estatal durante el peronismo, a pesar de las disputas ideológicas con la Iglesia. Con respecto a mi segunda generación, constituida desde el año 1960, esta estuvo marcada por una profunda inestabilidad política y económica, con alternancias de gobiernos militares y democráticos. En ese contexto, la educación era vista tanto como una vía para la movilidad social y construcción de la identidad nacional, como también como un mecanismo de control y reproducción de desigualdades. Durante la década del 60, se puso una gran énfasis en expandir la matrícula educativa, especialmente en la educación técnica, educación que ha obtenido mi padre, buscando satisfacer la demanda de la mano de obra industrial. El golpe de Estado de 1966 significó un quiebre drástico. La dictadura intervino en las universidades, desmantelando su autonomía y reprimiendo violentamente a estudiantes y profesores. Se buscaba despolitizar la educación superior y priorizar una formación más técnica, lo que llevó al éxodo de intelectuales y científicos. Luego de la década del 70, dominada por la dictadura militar, trajo una fuerte intervención estatal en la educación. Se promovió un discurso nacionalista y se eliminaron contenidos considerados subversivos, buscando formar ciudadanos obedientes. Como señala Steinman, la escuela era un espacio clave para la socialización, para la transmisión de los valores y de la influencia de la identidad. El breve retorno de Perón y luego el gobierno de Isabel Perón fueron tiempos de polarización y violencia. Aunque hubo intentos de recuperar la autonomía educativa, la creciente conflictividad y la emergencia de grupos parapoliciales y terroristas impidieron la normalización, convirtiendo a la universidad en un campo de disputa de ideología. Finalmente, Argentina sufrió la dictadura cívico-militar más horrorosa y sangrienta. Este fue el periodo más oscuro para la educación. Se llevó a cabo una represión sistemática y brutal, utilizando la educación como objetivo clave para el control de ideologías y la aniquilación de las disidencias. Se impuso una feroz censura. Docentes y estudiantes fueron perseguidos, secuestrados, torturados y desaparecidos. A esto se sumó un drástico desfinanciamiento de la educación pública, afectando la infraestructura, los salarios docentes y la calidad de la enseñanza. Al mismo tiempo, se promovió el crecimiento de instituciones privadas, muchos con currículas más conservadoras. La educación argentina pasó de un periodo de efervescencia y compromiso social a la intervención, la represión y el desmantelamiento, culminando en los años más oscuros de la dictadura, donde fue una herramienta de control y aniquilación ideológica. La recuperación y la reconstrucción del sistema educativo sería, sin dudas, una de las tareas más importantes de la democracia a partir de 1983. En mi tercera generación, y a la cual pertenezco, hubo un gran acontecimiento.
el retorno a la democracia y reconstrucción de la nación. En el año 1983, Raúl Alfonsín asume la presidencia. Hay una normalización universitaria. Se establece la autonomía universitaria y el cogobierno. Se abren juicios a los responsables de los crímenes de lesa humanidad. Se busca la reconstrucción del sistema educativo, la recuperación de la calidad y la expansión de la matrícula. Hacen énfasis en la educación para la democracia y los derechos humanos. En tal contexto, existía la transición democrática, la recuperación de las instituciones y la búsqueda de la justicia. Luego, con la presidencia de Carlos Menem, viene arraigado el neoliberalismo y reformas estructurales. Hubo reformas económicas de corte neoliberal, aperturas de mercado, privatizaciones, desregularización. Esto se traduce en el ámbito social, que hay un aumento en la desigualdad social y una gran pobreza. Durante los 90, el neoliberalismo implementó reformas económicas que buscaron reducir el Estado, considerando ineficaz y privatizar empresas estatales para disminuir el déficit presupuestario. En el ámbito educativo, esto se tradujo en una reducción de la responsabilidad estatal, bajo el argumento de que los sistemas escolares eran ineficientes y de baja calidad. Las reformas educativas, financiadas con préstamos del Banco Mundial, se presentaron como una modernización educativa indispensable, a pesar de que el neoliberalismo no vinculaba inversión educativa con el progreso. Se crearon nuevas leyes. Estas leyes transfirieron responsabilidades administrativas y financieras de los servicios educativos nacionales a las provincias, lo que se vinculó a la renegociación de la deuda externa y profundizó la segmentación y desigualdad en el sistema educativo. La Ley Federal de Educación buscó reorganizar el sistema y su financiamiento, pero impactó negativamente en modalidades como la educación técnica y de adultos debido al desfinanciamiento y de jerarquización. Mientras se gestaba la más severa exclusión social, había un gran incremento de la matrícula escolar pública. Claro está que las escuelas tenían principalmente otro fin, ya sea por contención o por los comedores. Es evidente que el encuentro entre el mundo de lo privado y de lo laico se vio acentuado durante la etapa neoliberal, que puso de relieve valores mercantilistas y empresariales que desprestigiaron lo público y minimizaron el papel del Estado como garante de los derechos educativos constitucionales. Mi cuarta generación empieza en el año 2007. Este periodo se enmarca en la continuidad del proyecto iniciado por Néstor Kirchner en 2003, tras una profunda crisis socioeconómica dada en el año 2001. Cristina Fernández de Kirchner asume la presidencia en 2007, consolidando una etapa de revalorización del rol del Estado en la educación. Se buscó revertir las tendencias de financiamiento y privatización de los 90. Se caracterizó por una mayor inversión educativa y la sanción de leyes claves como la Ley de Financiamiento Educativo, la Ley de Educación Nacional, programas emblemáticos como Conectar Igualdad, que hizo una distribución masiva de netbook, y el Progresar, que son becas para estudiantes. Buscaron la inclusión digital y el acceso a la educación, el Plan Fines para garantizar la finalización de estudios secundarios en adultos, y se promovió la obligatoriedad a la sala de 5 años. En lo social hubo una disminución de la pobreza y el desempleo, y se fortaleció el mercado interno. Sin embargo, también surgieron críticas por el aumento del gasto público y la inflación. En el gobierno de Mauricio Macri, a partir del 2015, implementa una reorientación y ajuste político. Se produjo un cambio de paradigmas en la política educativa. Se buscó una refundación que orientaba el sistema a las demandas del sector privado empresarial, promoviendo una visión de gestión eficiente. Las políticas se centraron en la educación docente y del alumno, la capacitación en nuevas tecnologías y el bilingüismo. Esto generó tensiones con los gremios docentes por la puja salarial y las políticas de ajuste. Los convenios con universidades se vieron afectados y programas incluidos como Progresar, Conectar Igualdad y Fines sufrieron desfinanciamientos, en algunos casos cierres. Hubo despidos de personal en el Ministerio de Educación. El contexto de ajuste económico impactó en las condiciones de las vidas de la familia, llevando a una mayor vulnerabilidad social y precarización en las escuelas. La inversión en infraestructura decayó y programas sociales complementarios sufrieron recortes. El debate sobre la mercantilización de la educación y la reducción del rol del Estado en su financiamiento se hizo evidente. En el 2019, con el gobierno de Alberto Fernández, llega la pandemia. Busca retornar las ideas políticas educativas previas al 2015, priorizando el fortalecimiento del rol del Estado y la recuperación de la inversión. Sin embargo, su gestión estuvo fuertemente marcada por la irrupción de la pandemia, un hecho histórico sin precedentes. La pandemia obligó a una virtualización de la enseñanza masiva que expuso y profundizó las desigualdades sociales preexistentes, especialmente la brecha digital en el acceso a recursos tecnológicos y la conectividad. El cierre de las escuelas y la enseñanza remota generaron desafíos pedagógicos y emocionales, afectando las trayectorias escolares de miles de estudiantes vulnerables. La pospandemia plantea el enorme desafío de recuperar aprendizajes y abordar las escuelas en crisis sanitarias. A partir del 2023, en adelante, en nuestra actualidad, con el gobierno de Javier Milei, hay recortes y repercusiones. Se ha caracterizado por innumerables recortes en los gastos estatales, con un impacto directo en la educación. Esto ha llevado a que algunas provincias asuman responsabilidades de financiamiento para mitigar la repercusión de los salarios docentes. En el plano social y económico se observa un gran porcentaje de desempleo y un crecimiento de la pobreza, afectando directamente el acceso y la permanencia en la educación. Este periodo representa un nuevo y drástico cambio de rumbo en la política educativa, con énfasis en la reducción del gasto público y una redefinición del rol del Estado. Este panorama muestra cómo la educación argentina, desde 2007 hasta hoy, ha sido reflejo de complejas dinámicas políticas, económicas y sociales en nuestro país, oscilando entre los periodos de expansión y ajuste y siempre enfrentando el desafío de garantizar el derecho a una educación de calidad para todos.